Pues damos paso a la conferencia de hoy, que es una conferencia de Iván Carrino. Iván Carrino fue alumno hace 3 años. En 2012. 2012, 2 años del máster en Economía Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy hay muchos alumnos aquí. Esperemos que en un futuro también estéis aquí dando alguna charla. Iván es argentino, ha venido de Argentina, no expresamente a dar esta charla, pero desde luego sí ha tenido desde el comienzo mucho interés en poder ofrecernos esta charla a todos nosotros. No sé si para prepararnos del futuro que nos depara nuestro país, a los españoles, emulando el ejemplo argentino, pero en cualquier caso conviene estar preparados para lo peor, porque nos gobiernan los peores y por tanto nos hemos de preparar para lo que nos puedan provocar. Y pues bueno, Iván nos va a hablar, ahora os lo explicaré mucho más, de esa década prodigiosa argentina, que quizá no haya sido tan sumamente prodigiosa, haya sido más bien burbujística, como también lo fue la década prodigiosa, el milagro español. Pues bueno, el milagro español ya vemos cómo ha terminado. Bueno, muchas gracias, Iván, y bienvenido al Instituto Juan de Mariana. Muchas gracias. Bueno, como no veo la presentación acá todavía, aprovecho para saludarlos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por permitirme, por mostrar interés en lo que pasa en Argentina y a ustedes también por mostrar interés por lo que pasa. Lo que vamos a hablar hoy, o sea, lo que les vengo a contar hoy es qué pasó en estos últimos 10 años de gobierno kirchnerista, ¿sí? Y titulé la charla El pinchazo de la burbuja argentina porque lo que tuvimos fue un crecimiento, pero es un crecimiento que al no estar basado en fundamentos sólidos tiende inevitablemente a terminarse y se vuelve un auge insostenible. Así que por eso les vengo a hablar de la burbuja argentina. Muy bien, entonces, ¿qué son las burbujas? Bueno, una burbuja, como ustedes saben, una burbuja llena de aire, sube, pero inevitablemente en algún momento se fuma, se pincha y se acaba, ¿no? Entonces es un crecimiento insostenible. Cuando hay un crecimiento de burbuja es porque va a crecer y después se va a terminar. Entonces vamos a repasar en varios ítems lo que fueron estos últimos 10, 12 años si contamos desde la devaluación, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a tener que hablar de la crisis del 2001, ahí vamos a hacer un breve resumen de qué fue y cómo impactó esto en la economía argentina, una crisis devastadora, muy traumática. A partir de eso vamos a ver lo que creo que varios hoy conocen como la salida argentina, ¿no? Grecia tiene que tomar la salida argentina, España debería, el camino argentino, ¿sí? ¿Y qué implicó esto? Luego la recuperación, ¿sí? El periodo de recuperación vamos a analizar porque es cierto que la Argentina después de la crisis se recuperó y tuvo un crecimiento muy fuerte, pero claro, que fue un crecimiento de burbuja, condenado a terminarse. Luego una mínima digresión sobre si este crecimiento fue gracias a las políticas del gobierno, o si, como diría Carlos Rodríguez Brown, fue a pesar del gobierno, ¿no? Entonces hay un debate sobre esta cuestión en el país, y luego vamos a entrar en el núcleo de la presentación, que es las consecuencias, el daño colateral de la salida de la crisis argentina. Por último, una mínima comparación con España, ¿sí? Y luego lo que está pasando ahora y qué puede pasar en el futuro. Así que bueno, arranquemos directamente con la crisis del 2001. ¿Alguien estuvo en Buenos Aires alguna vez? ¿No? Bueno, eso es el Obelisco, un monumento muy, muy conocido, digamos, del centro, el microcentro de Buenos Aires. Y eso, así estaba el microcentro de Buenos Aires en el año 2001. Era una crisis total, la gente en las calles. ¿Qué fue la crisis del 2001? La crisis del 2001 fue fundamentalmente una crisis fiscal. Un gobierno que gastaba más de lo que ganaba. Acá tenemos el cuadro de déficit sobre el Producto Bruto, ¿sí? O sea, un déficit creciente a partir del año 97, y ahí baja en el 2002 porque ya se había devaluado. Entonces eso, digamos, te ayuda. Piensen, hasta el 2001 el déficit era creciente. Cada vez el gobierno gastaba más de lo que le ingresaba. Y es curioso porque hasta 1998 la Argentina tuvo un gobierno neoliberal, ¿no? Se suponía que estábamos dominados por el consenso de Washington. El problema es que el consenso de Washington no le parece bien que haya déficits crecientes y sostenidos. Entonces, habría que replantearse alguna cosa. La cuestión es que cuando uno tiene un déficit sostenido, aumenta la deuda externa, y eso es lo que le pasaba a Argentina. Como tenía acceso al financiamiento externo, aumentó la deuda, y acá tengo los montos desde el año 2002, la deuda pasó del 26% del PBI al 53-54%, y en millones de dólares se multiplicó o subió un 147%, si consideramos el monto. Evidentemente, cuando uno gasta más de lo que gana y se endeuda,
pero realmente no parece que vaya a, o sea, las inversiones que hace no tienen un rendimiento. Entonces, los inversores, los que están poniendo plata, piensan, uy, pero ¿me podrá pagar? Entonces, eso fue lo que pasó, digamos, ya llegando al 2001. Lo que tenemos acá en este gráfico es la comparación entre el riesgo país, eso que acá se llama la prima de riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo país en Argentina, hasta abril del 2001, la situación era compleja, digo, estaba comenzando una crisis, pero el riesgo país se mantenía parecido al de Brasil, ¿sí? 600 puntos, hoy el riesgo país de Brasil está por los 200 puntos, digamos, esto ha caído mucho. Sin embargo, fíjense que ya para el fin del 2001, el riesgo país se había disparado y llegamos a récords de 4.000, que después fueron récords de 6.000. Pero fíjense ya cómo nos habíamos despegado de un país comparativo, nos habíamos despegado de Latinoamérica también, ¿no? ¿Por qué? Porque la confianza se acabó. Argentina, digamos, no iba a poder pagar su deuda, se sospechaba de que se mantuviera la convertibilidad, que es como si de acá se sospechara de que se va a salir del euro, ¿no? O sea, un sistema de tipo de cambio fijo que ahora lo vamos a ver brevemente. Entonces, para dar algunos números, la deuda estaba en el 54%, el PBI en el año 2001 había caído 4%, y esto era también una consecuencia del gasto público, porque ¿qué pasaba? El aumento del gasto, ¿sí?, había erosionado la competitividad de la economía. Se gastaba mucho, los precios internos de alguna manera subían, eso no era, digamos, eso generaba una falta de competitividad externa, ¿sí? Entonces, de repente eso empezó a tener efectos contractivos sobre la economía, el PBI cayó 4,4%, eso no es todo, ahora vamos a ver. El desempleo estaba en el 16% y la pobreza en el 34%, en el año 2001. Y esto es pobreza en serio, o sea, es pobreza de gente que no puede llegar a fin de mes, que no puede satisfacer las necesidades básicas. No es una pobreza relativa, como a veces se habla en Europa, ¿no? Otra consecuencia de la crisis fue el corralito. El gobierno estaba muy endeudado y había, digamos, forzado a los bancos privados argentinos a prestarle plata. ¿Sí? Entonces, el activo de los bancos argentinos estaba lleno de títulos públicos que iban perdiendo su valor porque cada vez había más riesgo de que no paguen. Entonces, en un momento determinado, la gente dijo, yo quiero mi plata, dudo de que el banco me la pueda dar, y empezó una fuerte fuga de capitales. Entonces, y empezó un riesgo de corrida bancaria y quiebra del sistema bancario. Entonces, ¿qué hizo el gobierno neoliberal? Decidió prohibirle a la gente que saque la plata del banco. Algo muy liberal, como ustedes se darán cuenta. Sí. Entonces, esto generó una crisis de proporciones extraordinarias, con saqueos en la calle, con gente protestando, y el gobierno de la Rúa, que fue el posterior a Menem, que duró unos 2 años, finalmente renunció, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podría haberse hecho? Bueno, imagínense que si ustedes en casa tienen una crisis de que están gastando más de lo que ganan y que la deuda es excesiva, por ahí digan, no sé, conseguir otro trabajo, por ahí digan, achico un gasto, no me voy de vacaciones, digamos, una economía familiar funciona de esa manera. El sector privado funciona de esa manera. Cuando está muy apalancado, digo, tiene que desapalancarse, tiene que cancelar sus deudas, volver a una situación financiera más ágil, más holgada. Bueno, eso podría haberse hecho, pero claramente el gobierno decidió hacer otra cosa. Y lo que quería comentar es esto, que hoy vi en un diario de Madrid que Madrid se está despoblando. Yo no sé si ustedes están al tanto de eso. Bueno, Madrid se está despoblando, está perdiendo población porque parece que los madrileños están decidiendo irse a vivir a zonas donde los apartamentos sean más baratos. Entonces, esto es una forma de donde uno ve el ajuste, el sector privado ajusta, recorta sus gastos, encuentra la manera. El sector público no le gusta el ajuste porque paga costos políticos y no quiere perder elecciones. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo? Una vez que renunció de la Rúa, tuvimos un récord de 5 presidentes en una semana, ¿sí? Algo así, o en 2 semanas, no sé, o en un mes, uno de los cuales declaró el default de la deuda externa, ¿sí? Un presidente con mucha legitimidad, se imaginarán, ¿no? Entonces, declaró el default de la deuda externa. En ese interín, bueno, finalmente se elige a otro presidente, el Congreso decide elegir a otro presidente, se llamó Eduardo Duhalde, y entonces en vez de hacer lo que haría una familia, es decir, acortar, por ahí seguir haciendo lo que intentaban hacer, lo que intentó hacer el presidente anterior de la Rúa, dar alguna señal de confianza, de ajuste, no. Decidieron hacer lo que está de moda, ¿no? Y lo que está de moda es Keynes, es que el gobierno rescate la actividad privada, porque en realidad el problema siempre es de que los espíritus animales
se deprimieron, la demanda agregada cayó, y lo que hay que hacer es, hay que salir a gastar. El gobierno tiene que gastar y el Banco Central tiene que emitir, ¿sí? Y así, ya está, se sale de la crisis. Entonces, bueno, acá tenemos una frase de Krugman, que soy un representante muy fuerte del keynesianismo, que dice, ¿por qué el paro es tan elevado y la producción económica tan baja? Porque no estamos gastando lo suficiente. Bien, ahora había un problema en el 2001 en Argentina. Argentina tenía un sistema de convertibilidad, es decir, un tipo de cambio fijo, ¿sí?, de 1 a 1, pero que además todos los pesos en circulación, la base monetaria, todos los pesos, el pasivo del Banco Central tenía que estar respaldado en un 100% por dólares. Y el Banco Central argentino no puede crear dólares. Entonces no había manera de emitir para fomentar la actividad económica. Y otro problema que tenía la Argentina es que en el mercado de capitales era, digamos, un niño malo. Nadie estaba en condiciones de prestarle a tasas razonables, porque ustedes vieron que el riesgo país se había disparado. Entonces, digamos, la única manera fue, bueno, primero se había suspendido el pago de la deuda, pero además decidieron devaluar, es decir, liberar al Banco Central de esa atadura, ¿sí? Liberar al Banco Central de esa atadura para recuperar lo que ellos llamaban la soberanía monetaria. Bien, habíamos dicho que en el 2001 el PBI cayó 4,4%, entonces había caído un 4,4% del PBI en el año 2001, y en el año 2002, gracias a la devaluación, el Producto Bruto cayó un 10,9%. Yo no sé si acá en España hubo alguna caída tan dramática del Producto Bruto en estos años de crisis, me parece que nada por el estilo. Y otra cosa que sufrió con la devaluación fue el PBI per cápita medido en dólares. Obviamente, si a vos te devalúan, lo que estás ganando, cada vez menos dólares, gracias Francisco. Cada vez menos dólares, acá está, el PBI per cápita. ¿Ven? Estábamos en un nivel cercano a un poco superior a los $7.000 y se desplomó apenas por encima de los $2.000. Es decir, los argentinos se empobrecieron contundentemente y de hecho eso se reflejó en la pobreza. El nivel de pobreza subió al 50%. Con un desempleo del 24%, es decir, esta salida de tan corto plazo fue dramática y las consecuencias fueron muy negativas. Ahora bien, a pesar de este fuerte shock, después vino el ave fénix, ¿sí? La recuperación. Es decir, el gobierno, digamos, había recuperado el control sobre el Banco Central, entonces podía por lo menos acudir a eso, y además la devaluación había licuado los gastos y aumentado el ingreso. Entonces, estaba más holgado como para gastar. Ya, después del 2002 ya no tenía más déficit fiscal. Entonces podía aumentar el gasto. Entonces, a eso se abocó, a gastar y a emitir. Pero además algo más, a intervenir los mercados, como por ejemplo el de las tarifas de servicios públicos. Ahí por ahí ya es como un tema muy específico, pero la idea era que si vos dejabas que las tarifas de servicios públicos se acomodaran al dólar, el efecto reactivante, iba a durar poco, porque la gente iba a tener para gastar un ratito, pero después ya iba a tener que gastar todo en nuevas tarifas. Entonces, la idea era que los precios en Argentina fueran realmente muy baratos en comparación internacional. No podíamos permitir que las tarifas ya ajustaran, porque, digamos, iba a ajustar todo. Entonces, bueno, aumento de gasto, aumento de emisión, pero además, y mantener el tipo de cambio competitivo. Se devaluó y además se intentó mantener el tipo de cambio alto para que las exportaciones fueran baratas y la inversión y que el poder adquisitivo del dólar en Argentina fuera fuerte. Entonces ahí estimular la inversión, porque alguien viene y dice, bueno, a mí no me cuesta nada contratar a un argentino. Si total, digamos, le pago en dólares o en dólares es barato. Pero fíjense qué progresista, ¿no? Destruyamos el salario de la gente, así la actividad crece. Esa era un poco la idea. Entonces, bueno, pero la cuestión es que esto tuvo una fuerte repercusión. El Producto Bruto Interno creció desde el 2003 al 2007 por encima del 8%, lo que le llamamos tasas chinas. Crecíamos a tasas chinas, después obviamente hay un efecto ahí por la crisis de 2008. El desempleo cayó dramáticamente y llegó a estar por debajo de los dos dígitos, por ahí por 2006, es decir, tomó 18 trimestres o algo así como 4 años reducir el desempleo a niveles de 2 dígitos. Y una fuerte reducción de los niveles de pobreza hasta el año 2007 de 25 puntos. Entonces, estos números, esta fuerte recuperación de la actividad económica, generaron ciertas
reacciones, como por ejemplo la de, otra vez, nuestro amigo Paul Krugman, que dijo, la Argentina es una historia remarcable, destacable, de éxito, y una que debería darle lecciones a esos países de la Unión Europea. ¿No? Entonces, el tema es que hay un problema, porque Paul Krugman no dijo esto en el año 2007, que Argentina estaba, digamos, booming. No, lo dijo en el año 2012. Y en el año 2012, que es lo que vamos a ver ahora, en el año 2012 las consecuencias negativas de todas estas medidas, digamos, ya eran demasiado palpables, ¿no? La inflación, ahora no voy a adelantar nada, pero ya eran. Entonces, es muy raro que una persona, digamos, tan formada, premio Nobel, cometa un error semejante o, digamos, debería estar mal informado, porque ya en ese momento, digamos, no era realmente, la situación no era tan una historia de éxito. Y además se olvida Krugman de que nos costó recuperar el PBI per cápita que teníamos previo a la crisis 7 años. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta esas cosas. Entonces, bueno, ahora veamos esta cuestión de si fue gracias o a pesar de. Yo creo que hay un poco de todo, pero veamos lo que era el contexto internacional en la década del 2000. Tenías crecimiento en casi todos los países emergentes, China, fuertísimo, India. Los países de Latinoamérica crecían también, a tasas chinas estaba Panamá, bueno, obviamente Argentina, Chile crecía, por ahí no crecía tan fuerte como nosotros, pero Brasil, digamos, los países estaban creciendo, ¿sí? Los términos de intercambio, si comparamos la década anterior al 2000 y la década del 2000, subieron 25%. Los precios de la soja subieron 130%, el trigo 123%, el maíz 195%, ¿sí? Es decir, todos productos que la Argentina exporta. Entonces, si cobra impuestos a la exportación, imagínense, el gobierno gana más, puede gastar, pero además el sector privado también está beneficiándose de un aumento del precio de lo que vende. Y por último, las tasas de interés de la Reserva Federal, que fueron durante gran parte del periodo negativas, ¿sí? Es decir, por debajo de la inflación. Entonces tenés un primer periodo hasta el año 2004 de tasas negativas, después las empiezan a subir, porque se asustan con un aumento del IPC, pinchan la burbuja subprime, entonces, crisis y vuelta al keynesianismo de bajar tasas. Entonces, desde el 2009 en adelante hay tasas negativas en Estados Unidos. Y esto es lo que hace que un famoso economista argentino, llamado José Luis Espert, diga que esto no fue más que soja y suerte, ¿no? Entonces, luego queda ahí el tema como para ver. Pero ahora nos metemos de lleno en las consecuencias que tuvo esta salida, digamos, heterodoxa de la crisis, ¿no? Este es un gráfico donde se ve en la columnita negra el aumento del gasto del 2012 desde el 2002 hasta 2012, medido en dólares, ¿sí? Y lo otro es el ingreso. Y ustedes ven que Argentina no solo es el que más gastó de todos, el que más aumentó el gasto de todos durante la década, sino que además aumentó el gasto por encima de lo que aumentó el ingreso, cosa que no pasa en Perú, Colombia y Chile, que son países que hoy crecen, no tienen inflación y tienen bajo desempleo. Entonces, eso es lo primero. El gasto público creció en Argentina al ritmo del 20% anual por los últimos 10 años, medido en dólares. Y no se confundan y no vayan a creer que ahí en 2013 y 2012 el gasto bajó. No, lo que pasó fue que el gobierno, digamos, aceptó devaluar. Entonces, al devaluar, el gasto en dólares cae. Pero no quiere decir que nominalmente no estén aumentando el gasto a niveles estrafalarios, por lo menos, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la soberanía monetaria? Entonces, el Banco Central recupera la soberanía monetaria, ya puede imprimir billetes, puede financiar al gobierno, puede intervenir el mercado cambiario, ¿no? Entonces, de hecho, lo hizo. De hecho, en los primeros años, el Banco Central emitía pesos de manera de evitar que el dólar caiga. Porque, ¿qué pasa? Si el dólar cae, volvés a dejar de ser tan competitivo. Ahora, también habría que dejar de pensar en estos términos. La competitividad de un país, como la competitividad de una empresa, depende de tu eficiencia, ¿sí? de tus costos, de la calidad de los productos, y no depende de una variable artificial que manipula uno ahí arriba con una palanca, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, se mantenía el tipo de cambio alto. ¿Para qué? Para que Argentina fuera barata y eso fomentara la actividad, ¿sí?
Ahora, a partir de 2007-2008, lo que empezó a pasar es que el Banco Central empezó a ser una fuente de financiamiento del gasto público. Entonces, el gasto ya superaba el nivel de ingresos y una de las maneras de financiarlo fue utilizando el Banco Central. Otra fue expropiando cajas jubilatorias. Pero bueno, eso queda para otra charla y bueno, va a ir en alguna diapositiva, lo mencionaremos de vuelta. Muy bien, cuando aumenta la base monetaria a estos niveles, la teoría cuantitativa del dinero dice que los precios van a subir, ¿no? También esto se puede explicar porque la utilidad marginal de los bienes es decreciente. Entonces, ceteris paribus, si aumenta la cantidad de bienes, la última unidad, digamos, me cuesta menos desprendérmela. Entonces la gente se desprende de los pesos. Entonces, frente a una cantidad que no crece tan rápido de bienes, los precios suben. Ahora, tendríamos que hacernos la pregunta. Nosotros somos un gobierno y tenemos un problema de inflación. Entonces, nuestros precios están subiendo muy fuerte. ¿Qué haríamos? No sé, vamos a consultar con algún experto, le pedimos algún consejo, y él nos dice, mire, la inflación pasa por esto, porque usted gasta demasiado, el Banco Central emite para financiar su gasto, y eso repercute en los precios. Ah, bueno, entonces debería reducir mi gasto, o pedirle a usted que emita menos, ¿sí? Esto sería lo que haría un gobierno razonable. Pero nosotros estamos frente a un gobierno que es intervencionista desde el vamos, que es un gobierno que cree que el Estado debe estar ahí, detrás de la economía, empujando, regulando, manteniendo, ¿sí? Entonces, no solo, digo, entonces, ¿qué hicieron? Decidieron decir que no había inflación. El gobierno intervencionista dijo, no, inflación no. La inflación es de el 10% como mucho. Entonces, yo creo que esto debe ser mundialmente famoso, de un gobierno que engaña sus estadísticas públicas. Y no debería extrañarnos, porque en definitiva el que elabora estadísticas es un ente público, que por ahí no tiene los mejores incentivos para elaborar estadísticas confiables. Pero bueno, esto es lo que pasó. Entonces, eso es lo que se ve. Una inflación medida por universidades, centros de estadística de provincias, ¿sí?, que tenían ganas de decir la verdad, y consultoras privadas. Entonces, todos esos elaboraban estadísticas que daban una inflación por lo menos casi 3 veces superior a la oficial. Muy bien. Bien, uno de los problemas de la inflación es que distorsiona los precios relativos, ¿no? Y el salario es un precio relativo. Y si el salario no sube al nivel de la canasta de consumo de la persona, entonces quiere decir que se está empobreciendo. Y eso es una de las consecuencias de la inflación en Argentina. Es decir, la pobreza, a partir de esa fuerte reducción hasta el 25%, ahí se mantuvo y de hecho creció un poco, digamos, está estabilizada entre el 25 y el 30%. Pero acá otra vez ustedes ven dos líneas. ¿Por qué? Porque la línea negra es el nivel de pobreza medido tomando en cuenta las estadísticas de inflación del INDEC, es decir, el índice oficial de precios. Entonces, obviamente que si vos tenés una estadística que dice que los ingresos crecen al 20%, pero los precios crecen al 10%, la pobreza está bajando, digamos, cada vez más gente, digamos, aumenta realmente su poder adquisitivo real. Entonces, la pobreza en Argentina, según el gobierno, era del 5%, cosa que es inconcebible, ¿no? Digo, esto era realmente algo maravilloso, pero bueno, lamentablemente no es cierto. Y gracias a la inflación la pobreza está alta. Ahora bien, otra cosa, hablamos de la teoría cuantitativa, pero yo sé que en España, sobre todo gracias a Juan Ramón Rayo, se habla mucho de la teoría cualitativa del dinero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, el dinero es un pasivo, en principio del Banco Central. El Banco Central emite una deuda cada vez que emite un pasivo. Y cuando vos te endeudás necesitas... otra vez toqué algo acá. Perdón. Ahí está, listo, perdón. Y cuando vos te endeudás, entonces cuando el Banco Central crea pasivos, necesita un activo, ¿sí? Entonces, las cosas se igualan en contabilidad, un pasivo es un activo. Entonces, por ejemplo, la Reserva Federal puede emitir dólares contra títulos públicos del gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene confianza en que el gobierno norteamericano va a poder pagar la deuda. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿a quién le va a dar el manotazo? Al sistema productivo más productivo del mundo, que es el del sector privado norteamericano. Entonces, en definitiva, ahí está la confianza. Es un gobierno que, digamos, siempre ha honrado sus deudas. Distinto es el gobierno argentino. Y cuando el Banco Central emite pesos contra activos, que son títulos públicos del gobierno, está deteriorando la calidad de ese pasivo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos desde
el 31, desde por lo menos 2008 hasta 2013, fíjense, antes del Banco Central, por lo menos durante la convertibilidad, más o menos tenía 100 pesos, 100 dólares. El activo eran los dólares y estaba 100% respaldando los pesos, ¿sí? Para el año 2008, esa situación era 60% dólares en el activo, 26% títulos del gobierno y un 4% de otras cosas que eran activos, ¿sí? Ahora, el 31 de diciembre de 2013, el 67% del activo del Banco Central Argentino son títulos públicos del gobierno. Un gobierno, no porque sea este gobierno, sino porque el Estado argentino en su historia ha acometido todos los impagos posibles. El del 2001, pero también hubo otros anteriores, y otras licuaciones de deuda vía hiperinflación. Entonces, digamos, es obvio que la calidad del dinero en Argentina es muy mala. ¿Y esto en qué se traduce? En más inflación, devaluación, etc. Que espero que quedó claro este punto y seguimos. Bien. Ahora bien, ya hablamos un poco de la inflación y creo que ahora tenemos que hablar del segundo tema, de los más importantes de estos daños colateral del intervencionismo en Argentina, y es el del dólar. Lo que se ve aquí es un gráfico de reservas internacionales. Ustedes ven que desde 2010 hasta por lo menos mediados de 2011 crecían suavemente, sobre todo en este periodo, de noviembre de 2010 a julio de 2011, ya estaban medio estancadas. ¿Qué pasó ahí? El Banco Central, que había mantenido el tipo de cambio competitivo, de repente se encontró que tenía que hacer lo contrario. Es decir, que el dólar ya empezaba a subir, y la gente ya empezaba a demandar dólares. ¿Por qué? Porque la inflación era muy alta. Entonces los precios subían. Entonces cuando eso pasa, la gente dice, prefiero ahorrar en algo que no pierda poder de compra, ¿verdad? Entonces, bueno, eso podría hacerse en el mercado bursátil. Pero nuestro mercado bursátil es muy pequeño, muy poco líquido, entonces es una inversión de demasiado riesgo. Otra cosa que podría hacerse es invertir en, por ejemplo, un plazo fijo. Pero gracias a la inflación, los plazos fijos en Argentina rendían tasas de interés negativas en términos reales. Entonces, ¿quién va a poner la plata en el banco? Entonces, digamos que lo único que te queda es ir y comprar dólares, ¿sí? Entonces la gente empezó a decir, bueno, che, vamos a comprar dólares. Entonces, desde enero de 2010 ven que la tendencia es ascendente. Y ahí hay un quiebre a partir de julio, que es que el Banco Central, por mantener el tipo de cambio bajo, porque no quiere que se dispare, porque si se dispara el dólar, en definitiva, genera, digamos, todavía más de confianza, más demanda de dólares, fuga de capitales, y te destruye, te termina afectando la producción. Entonces, empezaba a vender dólares, y de repente ya la demanda era tan grande que empezaba a deshacerse de dólares, y que las reservas caían. Y al mismo tiempo que las reservas caían, el precio del dólar subía. Entonces, el esquema se volvió medio insostenible. Ahí ya el esquema estaba medio insostenible. Si vos tenés un kiosco y esta botella de agua la querés vender a 20 centavos, pero todos ustedes están dispuestos a pagar más, o subo el precio o me quedo sin agua, ¿sí? Eso es lo que estaba pasando con el dólar. O te quedabas sin reservas o aceptabas que el dólar no valía los 4 pesos con 70 que valía en ese momento y dejabas que suba el precio que tuviera que subir. ¿Qué hace un gobierno intervencionista como el nuestro? Uy, está subiendo el dólar, me puedo quedar sin reservas, ¿qué pasa? Bueno, el problema es la inflación, no, bueno, usted tiene que bajar la inflación, tiene que bajar el gasto, además tiene que generar confianza. Bueno, nada de todo eso, lo que hace es decir, control de cambios. Nadie más puede comprar esta botella de agua. O sea, agarro y digo, no se las vendo, me la quedo yo. Entonces, y vale 30 centavos, y vale 20 centavos, y no las vendo. Entonces tengo reservas y el precio está controlado. Esto es lo que pasó en Argentina, eso es el control de cambio. Y esto es gracioso porque es un control de cambios tipo Venezuela que no existe en ninguna parte del mundo. Hay 5 países que lo tendrán. Pero es un sistema que eliminó el mundo hace 30 años. ¿Sí? Digo, España creo que alguna vez tuvo controles de cambio, Europa tenía en general, pero digamos, en algún momento se dieron cuenta de las consecuencias negativas que esto tenía. Y alguien que habló de las consecuencias negativas del control de cambio fue mi admirado profesor Ludwig von Mises. Lo dijo en el año mediados de los 40, porque está en la acción humana esto, y él se refiere específicamente al control de cambio. Y comenta que en realidad cuando los gobiernos se quejan de que hay escasez de divisas, algo que nuestro gobierno decía, no, estas restricciones, porque nunca le dijeron control de cambios, ni tampoco le dijeron cepo, que es como la gente le dice, cepo al dólar, le decimos, cepo al dólar. Acá no hay cepo, decía Cristina Kirchner, no hay cepo, dijo. Bueno, entonces estas restricciones son porque tenemos que cuidar los dólares, hay que cuidar las reservas.
Y además no queremos devaluar. Sí, claro, lo mismo. No quiero que suba el precio del agua y no quiero vender el agua. Bueno, entonces, pero en realidad, entonces había escasez de divisas, pero no es escasez de divisas, es escasez de divisas al precio que tú quieres que haya divisas. Es decir, si yo quiero comprar un Lamborghini por 50 euros, no puedo decir que hay escasez de Lamborghinis. ¿Sí? ¿Entendés? Más o menos eso. Luego, los controles de cambios afectan las exportaciones. Cualquier persona que exporta vende bienes a cambio de divisa internacional, vende bienes a cambio de dólares. Esos dólares los tiene que liquidar. Si quiere hacer las cosas, digamos, formalmente, los vende en el Banco Central a cambio de pesos. ¿Sí? Ahora, el Banco Central estaba pagando, digamos, 4 pesos, pero un dólar controlado. Es decir, que el dólar en el mercado era más alto. Digo, si no, no tenés necesidad de controlar el precio del dólar. Entonces, ahí hay una brecha y vos decís, y yo no quiero vender mis dólares porque me van a pagar 5 pesos cuando sé que los podría vender en un mercado desregulado más alto. Entonces, el incentivo a exportar cayó y de hecho el ritmo de aumento de las exportaciones se desplomó. Y acá es curioso porque, claro, a las importaciones, ¿qué haces con el control de cambios? Le das un subsidio. Esta botella de agua vale, por ejemplo, 1 euro. Al tipo de cambio libre en Argentina, yo pagué 15 pesos por esta botella de agua, ¿no? Ahora, imagínense si el gobierno me dice, no, pero usted, Carrino, como va el Juan de Mariana, usted está catalogado aquí, es el número 247, expositores del Juan de Mariana. Usted está autorizado a comprar euros al tipo de cambio oficial, que digamos es 7. Entonces, ¿qué es eso? Es un subsidio para mi consumo en el exterior. Es decir, el cepo genera un subsidio a todas las importaciones. ¿Y eso qué generaría? Un boom importador que destruye la capacidad de la economía local, porque vos estás subsidiando la producción exterior. Bueno, entonces, un gobierno intervencionista, de vuelta a la pregunta, ¿qué hace? ¿Vuelve los pasos hacia atrás? No, da un paso más hacia adelante, que es controlar importaciones. Entonces, en Argentina es muy difícil importar, se controlan importaciones de todo tipo, incluso faltan cuestiones básicas para la salud, como algunas herramientas que sirven para tratamientos complejos, ¿no? Entonces, es realmente muy... Y quiero poner otro ejemplo porque es también muy gracioso. ¿Qué pasaba con este sistema? De repente, una mercadería que no estaba controlada, que no se prohibía la importación, eran, por ejemplo, los automóviles de lujo. Una 4x4 Mercedes-Benz, BMW y demás, entraban al tipo de cambio oficial. Entonces, esos autos muy lujosos se volvieron extremadamente baratos en nuestro país. Entonces, era muy duro para el gobierno esta situación de que sus políticas estaban subsidiando el consumo de un minúsculo sector de la sociedad totalmente acaudalado. Entonces, ¿qué decidieron hacer? En lugar de vuelta volver hacia atrás la política, al subsidio le pusieron un impuesto. Entonces, pero con la particularidad de que no pueden poner un impuesto a la importación, porque eso no está permitido en las reglas del Mercosur, ¿sí? o de la WTO, la Organización de Comercio. Entonces dijeron, bueno, pongámosle un impuesto a todos los automotores. Entonces, la venta de todos los automotores de un monto X para arriba fue grabada a niveles del 50%. Entonces, es realmente subsidiar para poner impuestos, es realmente cómico. Otras dos consecuencias es un desincentivo total a la inversión extranjera, y eso termina exportaciones, inversión extranjera y controles terminan afectando necesariamente el crecimiento de la economía. Es decir, nadie va a invertir $1 en Argentina cuando le van a pagar 5 pero vale 10. Y entonces dos cuestiones más que son cómo terminó el cepo. Es decir, el gobierno quería mantener esto a 20 centavos y no perderlo, quedárselo. Entonces, cuidar los dólares y evitar la devaluación. Bueno, fíjense cómo cuidó los dólares. Este es el gráfico de las reservas internacionales del Banco Central. Los dólares que había que cuidar. Desde que se impuso el cepo cambiario, el control de cambios, cayeron un 42%. 19.000 millones de dólares de reservas se perdieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fue un control total. Se podía importar, la gente que viajaba al exterior consumía al tipo de cambio oficial, también un subsidio a consumos que son de lujo. Y por último, lo que apareció fue un mercado negro para el dólar, ¿sí? Entonces, se devaluó la moneda necesariamente, porque si valía alrededor de menos de 4 en enero de 2011, cuando había un mercado libre, y luego, si uno quiere comprar dólares, no le queda otra, porque el Banco Central no te vende, ningún ente oficial te vende dólares,
es decir, los bancos no te venden dólares, las casas de cambio no te venden dólares, entonces lo único que te queda es ir al mercado negro. Entonces vas a pagar, supongamos, en mayo de 2013, algo así como 8.50. Eso se llama devaluación. Y además, el mismo tipo de cambio oficial iba subiendo muy de a poco. Y finalmente, ahora en enero de 2014, admitieron esta devaluación y pasaron el tipo de cambio oficial de 6,80 a 8. Ahora, ¿es esto una liberación del cepo cambiario? ¿Es que se eliminó el control de cambio? No. Es que ahora el gobierno decidió una nueva paridad arbitraria de 8 pesos por dólar. El tipo de cambio libre, el tipo de cambio negro, está en 10 pesos y algo. Sí, o sea, todavía está por encima del oficial. Entonces, y bueno, entonces hablamos de la inflación, hablamos del dólar y nos queda algo que es lo último, pero no por ello lo menos importante. Y es el tema de las instituciones. Y es bueno venir desde el tema del control de cambios. Por el control de cambios, si ustedes se ponen a pensar, es como que ustedes le digan, bueno, ustedes tienen todo el derecho del mundo a ganarse el dinero que quieran, pero con él no pueden hacer lo que quieran. Hacen lo que yo digo. Entonces eso es un avasallamiento de la propiedad de las personas muy grande, ¿sí? Entonces eso viola instituciones, viola la propiedad privada. Entonces, bueno, era Hayek el que hablaba de que la intervención económica, llevaba más intervención, pero además generaba intervenciones ya a niveles sociales, ¿no? Es decir, llevaba a gobiernos cada vez más autoritarios. Y eso es lo que tenemos. Caímos 21 puntos en el índice de libertad económica de la Heritage Foundation y somos el puesto 166, tal vez un poco castigados de más, pero digamos que no está tan alejado de la realidad. El índice de libertad de prensa, fíjense como una cosa que parece que no, pero afecta, caímos 15 puestos, estamos en el puesto 52, esto es de Freedom House. Y bueno, entonces el gobierno también maneja la prensa, porque claro, la prensa dice, hay inflación, malvada la prensa que quiere destituirme. Bueno, no aceptan la crítica, es muy llamativo. En el índice de calidad institucional que elabora la Fundación Libertad y Progreso, con Martín Krause, que no sé, que seguro que muchos lo conocen, caímos 34 puestos desde que se elabora, que es en el 2007. Si se hacía el 2001, no sé. Estamos en el 127, creo que son 180 naciones que se analizan ahí, es un combinado de varios índices. El índice del Rule of Law, es decir, el imperio de la ley, ¿no? Que tengas un gobernante que gobierna con arbitrariedades. Nosotros tenemos un gobierno muy arbitrario en muchas cosas. La corrupción, esta no empeoró, pero tampoco mejoró, estamos en un puesto lamentable. Y si bien en el índice no refleja una caída, la verdad es que la sensación de corrupción en Argentina es muy fuerte. Los casos de corrupción, circulan por todos lados. Bien, ante este panorama tan complejo como verán, no extraña que haya reflexiones como las siguientes. Un sagaz observador de la realidad dijo: el éxito de las políticas heterodoxas durante la depresión ayudó a instaurar hábitos de gobierno que con el tiempo demostraron ser cada vez más destructivos. Los controles de emergencia sobre el cambio de moneda extranjera se convirtieron en un conjunto de regulaciones pesadillescas que desestimularon a los empresarios y promovieron la corrupción. Las barreras temporales a las importaciones se convirtieron en barreras permanentes, detrás de las cuales sobrevivieron industrias sorprendentemente ineficientes. Las empresas nacionalizadas se convirtieron en un hueco para los dineros públicos, y el gasto deficitario con frecuencia estaba descontrolado, lo que conducía a brotes de inflación cada vez más perjudiciales. Entonces, la verdad, un hombre brillante que acaba de poner en pocas palabras todo lo que yo les estuve explicando. Ahora hay que hacer dos aclaraciones. La primera es que esto no se refiere a la Argentina actual, por más que la describa a la perfección, sino que se refiere a una Argentina posterior a los años 30. Según dice la historia oficial, la Argentina sale de la crisis del 30 con políticas heterodoxas, pero después pasa esto, parecido al post-crisis de 2001. Y la segunda aclaración que hay que hacer es que quien dijo esta frase tan maravillosa es de vuelta Paul Krugman, en un libro, ahora no me acuerdo, pero de fines de los años 90, ¿no? Entonces, el mismo Krugman, que reconoce las consecuencias perniciosas que tienen estas salidas heterodoxas, sigue recomendando hoy que hay que acudirlas, que hay que acudir a ellas para resolver los problemas. La mirada, como mínimo, es muy de corto plazo.
Entonces ahora vamos a una comparación con España, porque cada vez que uno se queja de la situación argentina, alguien le dice, ah, pero usted quiere ajustar y mire lo que está pasando con las políticas de austeridad en España. El desempleo está en el 25% y nosotros tenemos 6% de desempleo. Claro, pero eso es como comparar a Juan y a Pedro y decir, Juan es muy rápido corriendo y Pedro muy lento, pero Pedro tiene 70 años y Juan tiene 20. Entonces eso no se puede comparar. Habría que comparar con Pedro a los 20 años. Eso sería razonable. Y eso es lo que, por ejemplo, muestra el gráfico 2. Es decir, obviamente si comparamos marzo de 2013, el desempleo es muy alto en España y es muy bajo en Argentina. ¿Sostenible es ese nivel de empleo? Bien. En realidad lo que hay que hacer es encontrar algún punto de comparación que sea más o menos homogéneo. Por ejemplo, durante la crisis, ¿cuál fue el máximo nivel que alcanzó el desempleo en España? Ahora estamos en un 26%, puede ser. ¿Estuvo en el 27 en algún momento? No, bueno, lo encontraremos por acá, 26. Otro puede ser, que me parece que es peor, pero bueno, es el que está en el gráfico. ¿Cuándo el desempleo tocó el 24? Y eso es lo que ven ahí. En Argentina, en septiembre tocó el 24, en 2002 tocó el 24 y en España, ahora no me acuerdo bien, pero en algún momento tocó el 24%. Está subiendo un poquito todavía de eso. Pero lo que hay que comparar es pensar en eso como el periodo 1 y de ahí ver qué pasa en el futuro. Entonces, ¿cuánto tardó Argentina en bajar, en pasar de un desempleo de 2 cifras a uno de una cifra? Dijimos 18 trimestres. Ahora, inflación altísima, controles de todo tipo, controles de cambio, no acceso al mercado de capitales, ¿sí? No hay financiación externa, ¿sí? Y hoy la necesidad de hacer un ajuste que está pagando toda la población. España, en 18 trimestres, y si tiene un desempleo menor al 10%, lo va a haber conseguido con una inflación, bueno, digamos baja, inexistente, con acceso al mercado de capitales y con una economía medianamente libre. Y todo esto con la austeridad del FMI y de la Comisión Europea, que no es la austeridad del Juan de Mariana o de Libertad y Progreso, que sería todavía mucho mejor, ojalá. Pero bueno, digamos que si hay una escala de grises, donde negro es Venezuela, gris oscuro es Argentina, bueno, un gris es las recetas del FMI, ¿sí? Austeridad a media, suba de impuestos, cosas que tampoco ayudan mucho, y bueno, un gris más claro ya son ideas más de liberalización, apertura, reformas más estructurales. Pero aún así, yo creo que España en 18 trimestres vamos a tener una comparación en donde ya nos demos cuenta de que nuestra salida no es mejor que la de los países del euro. Entonces, bueno, para ir resumiendo, lo que hubo en Argentina fue un atajo. Se pensó en el corto plazo y se sacó al gobierno a emitir y gastar. Esto genera un crecimiento insostenible y además el aumento de la participación del Estado en la economía genera un inevitable avance sobre las instituciones. Algo que no dije es que el gobierno avanza sobre la independencia del Poder Judicial y por mucho tiempo tuvo un Congreso que aprobaba todo tipo de leyes porque tenían mayoría. Entonces era un gobierno con muy pocos contrapesos institucionales. El crecimiento es insostenible porque el nivel de precios sube tanto, ¿sí? El dólar sube tanto, la incertidumbre es tan grande, y entonces tenés un precio del dólar que sube tanto que finalmente se frena la actividad económica. Todo el mundo dice, yo no consumo, yo no invierto, yo compro dólares. Y por otro lado tenés controles. Se frena la actividad económica porque no podés importar, entonces ¿cómo producís si necesitas insumos? Entonces se vuelve inevitable el ajuste, digo, se acaba el crecimiento. Es decir, se pincha la burbuja. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Argentina? En Argentina ahora estamos viviendo las no reformas. Argentina, el gobierno cambió el gabinete, entonces ahora el ministro de Economía se llama Axel Kicillof y el jefe de gabinete se llama Jorge Capitanich. Y esto es curioso porque Jorge Capitanich es egresado de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, que es un lugar donde daban clases, por ejemplo, Alberto Venegas Lynch, Gabriel Zanotti, Martín Krause, ¿no? Digamos, no precisamente kirchneristas, y él es precisamente muy kirchnerista. Entonces, bueno, las no reformas consisten en devaluar. El tipo de cambio oficial pasó, como les dije, de 6,90 a 8, pero esta devaluación del tipo de cambio oficial, es decir, la devaluación ya estaba hecha, había que reconocerla, y en realidad lo que hacen es reconocerla a medias, porque lo que habría que hacer es decir, liberamos, tenemos un tipo de cambio libre, y que el precio sea el que sea, pero no, el gobierno decidió una nueva paridad que a ellos les parece bien.
Se cambió el índice de precios. Esa mentira por lo menos se acabó. Aunque todavía no es del todo transparente el nuevo índice de precios, está mostrando inflaciones muy altas, como por ejemplo del 3% en enero, solo en un mes. Digo, para que vean, ¿no? O sea, porque por ahí es difícil de tener la dimensión, ¿no? Acá creo que el índice de precio del consumidor no aumentó un 3% en el año, ¿no? Bueno, ahí en enero nada más. Y en febrero también estuvo cerca del 3%. Bueno, reconocer la inflación en los índices oficiales ya es un avance también. Otra cosa que hicieron es que el Banco Central decidió subir tasas de interés. Ya no hay tasas negativas, o por lo menos son muy poco negativas, ¿sí? Y otra cosa que se ha hecho es que se redujo en un 20% los subsidios a energía como gas y agua, por lo menos por ahora se espera que haya más reducciones. Otra cosa que se hizo también es, se arregló con Repsol la estatización de Repsol. Entonces, el gobierno está haciendo alguna reforma, ¿sí?, que obviamente va a tener un impacto negativo en la economía, porque, a ver, me aumentan los subsidios, tengo que sacar consumo de un lado para pagar la tarifa más cara, ¿sí? Además hay tasa de interés, el crédito está más restringido, entonces, esto, pero era inevitable, no es que Kicillof es malo, digo, esto era la consecuencia inevitable de un crecimiento insostenible, ¿sí? Y entonces lo que veo es que son no reformas, porque son reformas que lo único que tienen como objetivo es que Argentina no se transforme en Venezuela, ¿sí? Venezuela es un caso de mucha más inflación, todavía más controles, mucha más diferencia entre el dólar oficial y el dólar negro, mucho más autoritaria y caos social. Un problema social gravísimo, una escasez enorme también. Y el gobierno dijo, ya estamos perdiendo votos con este discurso. Dijo, por lo menos quieren entregar el gobierno de una forma ordenada. Está bien, digo, es rescatable, pero son reformas de corto plazo. No es un plan que mire a 10 años, no es un plan que mire a 20 años, ¿sí? Y eso es lo que se necesita, ¿sí? No necesitamos un crecimiento de burbuja, necesitamos un crecimiento de árbol, como pongo acá. ¿Por qué? Porque necesitamos raíces fuertes, sólidas. El árbol crece, se desarrolla, va para un lado, para el otro, miles de ramas, pero no se cae, no se pincha. ¿Y qué se necesita para eso? Bueno, lo primero que se necesita hacer es eliminar todo tipo de controles, ¿sí? Los controles distorsionan y afectan la actividad económica, la inversión, la confianza, son desastrosos. Obviamente hay que atacar el problema de la inflación. ¿Y cómo? Bueno, con austeridad. Digo, la única manera de atacar el problema de la inflación es equilibrando el presupuesto. Porque además, si uno no equilibra el presupuesto, puede terminar con la inflación de otra manera, ¿sí? Es decir, no equilibro el presupuesto. Dejo de financiarme con el Banco Central. Ahora me financia el FMI. Y me financian los capitales extranjeros, porque estas reformas hicieron que yo vuelva al mercado internacional. Bien, genial. Y entonces en 10 años más volvemos a tener una crisis espectacular, pero no con inflación, sino por un problema de deuda, igual que en el 2001. Entonces, digo, el problema es que austeridad, 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 ¿sí? Y por último, hay que regresar a la civilización, ¿sí? El país, hay que volver a hacer lo que hacen los países civilizados del mundo. Respetar la propiedad privada, respetar los derechos de las personas, ¿sí? Honrar el fruto del trabajo de la gente, ¿sí? Y bueno, entonces, en ese sentido, me parece que Argentina y España son casos que tienen similitudes y que me parece que la similitud fundamental está en cómo salir, cómo armar un crecimiento realmente sostenible en el largo plazo, y creo que eso se consigue con con 3 palabras que están en el himno nacional argentino. Libertad, libertad y libertad. Muchas gracias. Realmente no tengo ninguna pregunta, ¿no? Porque todo está muy claro. Bueno, si no fuera por tu acento argentino, diría que estás hablando de Venezuela. Exactamente, sí. Y te lo digo porque Venezuela transitó por este vía crucis ya un poco antes que ustedes, ¿no? Ya tenemos 15 años por este camino. Y después de esto, vienen cosas peores. Nosotros pasamos por esto. En ese punto donde están ustedes, ahí estuvimos nosotros hace unos 2 años, ¿no? Pero después de esto vinieron las leyes. ¿Cuál es la ley? La ley de usura, por ejemplo. Ya esto es, primero la ley de precios justos, ¿no? Controlar el precio. Y después la de usura, que es criminalizar lo que ellos consideran que es un precio injusto, ¿eh? Ya hay empresarios presos, detenidos, pagando cárcel por un precio que ellos consideran que es injusto. Y lo que para ustedes es la soja, para nosotros fue el petróleo. También Venezuela creció a tasas chinas, ¿no?
mientras el precio del petróleo subió de $8 en el 98 a 120 en el 2008, ¿no? Entonces, por ahí hemos venido transitando, y esto parece que es una copia de la cual han calcado todos estos países de la órbita bolivariana, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, porque fíjate, el control de cambio, y pasa igualito, ahí llegamos, donde están ustedes. Ahora en Venezuela hay tres precios, el dólar tiene 3 precios del control de cambio, oficial es 6.30, el de la subasta es 49 y el libre 70, ¿no? Entonces, no sabemos cuál es la referencia. Si el que importa lo hace 49, pero el gobierno dice, no, pero eso es a 6.30, va preso, ¿ves? Llegamos a un punto donde la opción es el exilio, ¿no? O sea, una cosa dramática. Cualquiera es un delincuente en Venezuela. Y pasamos exactamente por este camino por donde ustedes están ahorita transitando. Entonces, mira, por ejemplo, te iba a decir otra cosa, lo de las estadísticas de inflación. El Banco Central de Venezuela ya no quiere publicar las estadísticas de inflación. La producción petrolera desde el 2000, hace 3 años que no se publica el índice de exportación, de producción petrolera en Venezuela, que eso lo producía el Banco Central todos los meses. Ese boletín ya no sale, no se sabe cuántos barriles de petróleo se están produciendo. Hay un fondo que se llama el Fonden, se han metido 110.000 millones de dólares y no se sabe en qué se gasta porque no se rinden cuenta. Chávez decía que debe ser una caja negra y hoy en día no se sabe de qué color es. Desapareció como el avión este que se acaba de caer ahorita. Entonces, lo que te quiero decir es eso, ¿no? Que es una situación que está pasando en Latinoamérica, y yo, que estoy aquí en España ahorita, yo veo con preocupación cómo en España hay mucha gente que está pidiendo, vamos a parecernos a ellos, ¿eh? O no leen, o no preguntan, o sencillamente no les importa. Entonces, quería hacerte esa reflexión solamente. Sí, te agradezco y sigo mucho la situación de Venezuela, es parte de lo que hago en Libertad y Progreso, es seguir. Y estoy al tanto de todas estas cosas que decís, que son así. Y realmente quería comentar sobre los controles de precios. Nosotros también tenemos controles de precios. Y ahí hay un tema político, ¿no? El control de precios no solo es un desastre, porque no va a controlar ninguna inflación, y además porque va a distorsionar toda la estructura de precios de la economía, generando escasez, distorsiones, sino que es tremendo a nivel, es una estrategia política clara. Ya saben que los controles de precios no funcionan, los gobiernos todos lo saben, digo, todas las teorías saben que los controles de precios no funcionan, pero les sirve porque generan un discurso de odio. La culpa no es mía, es de tu vecino, que le está cobrando de más. O sea, es terrible, dividen a la sociedad, la verdad que es nefasto. ¿Alguien más? Más preguntas. Recuerdo también que se pueden enviar preguntas desde Twitter, @Juan de Mariana. Yo quería hacerte una pregunta. Primero, muchas gracias por todo. Si la tasa de desempleo es del 5, seguramente tiene un mercado informal de unos 45 adicionalmente, o no funciona así, porque en Ecuador nosotros tenemos algo así como un 7% de desempleo, pero 40 y pico más de lo que llaman subempleo. Entonces, a la larga, si hay los empleados formales no son tantos. Hay que tener en cuenta el subempleo que existe. Ahora no tengo la cifra, pero creo que es 9, 11 por ahí. Y el sector en negro es un 30% de la economía, pero están empleados. En negro, pero empleados. Okay. El tema del empleo es que sí, puede ser que el nivel sea bajo, pero hasta qué punto es sostenible o cómo lo estás pagando. Hay una curva famosa que es la curva de Phillips. Bueno, nuestro desempleo bajo nos está costando bastante, ¿no? Porque es una inflación del 25%. Es decir, la curva de Phillips estaba entre, 3% de inflación en vez de 2%, entonces bajamos un poquito el desempleo. Acá es estrafalario, unos niveles inconcebibles, ¿no? Y otra cosa, y la forma en que lo miden seguramente ha cambiado durante toda esta temporada como para que refleje incluso menos en lo que debería estar reflejando. Imagínate que el INDEC es un organismo sospechado, así que es muy poco fiable en general, y las cifras de desempleo también están cuestionadas, pero no hay nadie que haga realmente un análisis paralelo. Efectivamente, porque yo soy de Ecuador, y en Ecuador, Argentina, Venezuela, lamentablemente está pasando la misma cosa. Bueno, pero a veces los casos son más dramáticos. Venezuela yo creo que es lo más dramático, pero en todo caso, yo recuerdo, esto es una anécdota que me contó un amigo mío del Banco Central. Resulta ser de que en determinado momento la tasa de inflación iba a superar los 2 dígitos, o sea, era el momento en que iba a ser el cruce, y según estudios independientes, pues la cifra se ubicaba más o menos en 13. Llegan los representantes del Banco Central al presidente Rafael Correa y le dicen, señor presidente, tenemos un 13% de inflación, entonces el tipo dice, tráeme un 9. Entonces, estos dicen, no, pero mira, de acuerdo al informe, el estudio econométrico, no sé, los números dan 13, no, que me traes un 9.
Entonces los tipos se fueron al cuarto de al lado y se pusieron a temblar porque Rafael Correa es un tipo demasiado autoritario, ¿no? Entonces se pusieron a temblar y pensaron y pensaron y pensaron y pensaron y trataron de cambiar metodologías y todo y no dio. Pero los tipos regresaron con 9, porque eso salió en las noticias, ¿no? Entonces así termina la historia. Gracias, Iván, muy interesante. Un fenómeno de la crisis argentina que a mí me ha llamado mucho la atención, el que no has comentado, y que ahora no me acuerdo cómo le llamaban, pero ha salido en muchos documentales de extrema izquierda, es como algunas empresas que cerraban los trabajadores, o si no trabajadores, gente, como que se apropiaban de la empresa y la volvían a poner en marcha, y así esto, como que lo defienden, que así se aprovechan recursos, pero aparte de que eso es básicamente expropiar a los accionistas. ¿Qué importancia realmente tuvo? Yo no sé si es un fenómeno tan importante. Por ahí entiendo que sea parte de documentales, sobre todo de izquierda, porque es una manera de reivindicar, bueno, cómo se puede tener empresas por fuera del sistema capitalista tradicional. Digo, sí, pasó, hay empresas que, digo, eran empresas como las que conocemos, pero entraron en quiebra, entonces los trabajadores, por no quedarse en la calle, dicen, bueno, nos hacemos cargo nosotros. Y la verdad que no sé los pormenores, no sé porque por ahí hay una vía legal en la que lo pueden hacer, entonces realmente que no sé bien ese tema. ¿Cómo ves España? No, la verdad que yo te leo muy seguido, así que la veo complicada con el tema del gasto. El gasto es un problema grande, pero sí, si bien comparto... No, por eso, si bien comparto, es como te decía, para mí hay una escala de grises. Y por ejemplo, si Argentina hoy vuelve a los mercados, acuerda con el FMI y demás, digo, obviamente que por lo menos tendríamos menos inflación, habría más confianza, pero después gestás un nuevo problema, porque como el gobierno no se puede controlar, va a tener un problema de deuda nuevo. Entonces, el ajuste del fondo, de estas tecnócratas internacionales, digamos, siempre es un ajuste a medias, y además hay un problema, porque son unos funcionarios que viven de los impuestos diciéndole a otros funcionarios que viven de los impuestos que tienen que recortar un poquito el gasto. Entonces, la verdad que los incentivos están alineados en contra de los que pagan impuestos, digo, porque en definitiva son los que están manteniéndolos. Así que sí, lo veo complicado, pero mucho mejor que Argentina. Y creo que se van a quedar en el euro y eso es algo muy bueno. Bajaron la prima de riesgo, ha bajado, bueno, gracias a Draghi, ¿no? Pero bueno, muy complicado esta situación. Desde Twitter, Chus Dantez nos pregunta algo parecido a lo que te he preguntado yo, pero desde una óptica un poco distinta. Dice, ¿crees que la sociedad española puede caer en los populismos de Argentina? ¿Qué se opina de España en Argentina? Gracias y muy buena conferencia. Gracias por la pregunta. Bueno, de la sociedad española, digo, no es posible que yo opine porque lo único que conozco son los 9 meses que pasé en Madrid, que fueron maravillosos. Yo me siento en mi casa, la verdad que volví ayer y maravillado, a mí me encanta Madrid. Y entonces no sé qué puede pasar. Escuchaba que en realidad la sociedad española no puede caer en una demagogia, sí, puede ser. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué se opina de...? ¿Qué se opina? ¿Y qué se opina? Bueno, los que defendemos la economía de mercado, por ahí no... Bueno, yo sí, pero otros no dicen mucho. Entonces, España, mejor no hablemos de España. Y los que defienden la economía intervenida y heterodoxa están constantemente señalando que el desempleo es altísimo, que se duplican los niveles de pobreza, entonces después hay que matizar. Miren, a ver, si un pobre en España va a Argentina y es clase media. Entonces, te pido por favor. Claro. Que tener en cuenta ese tema, ¿no? Entonces, usan ese discurso, pero para justificar el gobierno. Gracias, Iván, por su presentación, te felicito. Una pregunta sobre si Argentina puede regresar al mercado de deuda. ¿Cómo lo ves? Si es probable o no. Sí, lo veo probable porque... lamentablemente lo veo probable, pero va a haber que hacer reformas, digamos. Es muy gracioso, es muy interesante, no gracioso, es muy interesante lo que pasa en Argentina. Hoy tenemos un ministro que está formado en la tradición marxista, un tipo experto en Marx y en Keynes, ¿sí? Entonces, ese es el ministro de Economía de la Argentina. El gobierno de Kirchner tuvo los discursos más incendiarios posibles contra el FMI, diciendo que sus políticas generaban pobreza y exclusión, ¿sí? Hoy el gobierno está desesperado por fuentes de financiamiento. Se le agotó el rédito político que le daba la inflación. Hoy ya es un costo político para el gobierno la inflación, ¿sí? En un momento estaba bien, ahora es un costo político. Entonces, esa fuente no la puede usar. Los impuestos, digamos, la presión tributaria está altísima. Entonces,
tiene que buscar otra fuente de financiamiento y ahora lo tenés a Kichilov en el FMI, pero su rebeldía es que va sin corbata. Entonces, porque hay que mantener los principios, sí, pero va y le va a tratar de ver cómo hacemos, mire, hagamos un ajuste pero que no se note, ¿sí? En la tapa de los diarios quiero algo, bueno, de eso se va a tratar. Y yo creo que sí, acordaron con Repsol, una empresa internacional invirtió en la YPF estatizada, $1.000 millones, nada, WhatsApp vale $19.000 millones, nada, pero es algo, son señales. Entonces sí, puede volver, los mercados tienen poca memoria, me parece. Y finalmente, o sea, más allá de que siempre decimos regularmente los liberales, no, esto sí le ha pegado duro a mi presidente, yo creo que viene bajando, y en realidad, ¿cómo ves, tratando de ser lo más objetivo posible, cómo ha golpeado esto políticamente? ¿Y crees que haya cambio realmente político para la siguiente ocasión? Bien. Mira, el gobierno estaba bastante golpeado en tema de imagen. No sé si acá se escuchó de las masivas marchas en Buenos Aires, sobre todo, pero hubo marchas nacionales que se daban simultáneamente en varias ciudades. Estaba muy golpeado. Pero sin embargo, me da la sensación que decidieron atacar el problema, le bajaron el tono a su discurso, ¿sí? Perdieron unas elecciones legislativas en el año el año pasado, me parece, sí, el año pasado, y en lugar de radicalizarse, dijeron, bueno, copiemos a los opositores que están pidiendo moderación, y realmente se ha moderado el discurso en alguna forma, y están haciendo cosas que uno no se hubiera esperado que hicieran. Y estoy seguro que la imagen algo está repuntando. Pero igualmente eso no le sirve a Cristina, que no puede reelegirse. Digo, la Constitución dice que no puede reelegirse y no ha conseguido ninguna reforma constitucional. Pero por ahí sí ayude a su candidato. Su candidato es del riñón kirchnerista, pero muestra una imagen más moderada. Entonces, si le dejan un país en condiciones no trágicas, que no es bueno, es no trágico, pero bueno, probablemente hasta puedan tener posibilidad de ganar. Después hay otras dos alternativas que son más moderadas, tal vez un poco menos socialistas, que también tienen posibilidades, hay que ver qué pasa ahí. ¿Quiénes serían en Argentina los grupos de interés que hacen que el país esté tan mal y que las reformas sean complicadas? Salían en prensa también grupos que no sé si eran sindicales muy violentos que se llegaban a cortar las calles, incluso tenían un nombre que no recuerdo cuál es. ¿Los piqueteros. Piqueteros. ¿Esa gente tienen poder o no? ¿Son simplemente peones de otros? ¿Se sabe claramente quiénes son? ¿O? Mira, ahí tenés nuevamente el ciclo. Primero, el grupo de interés, bueno, los sindicatos son muy fuertes, pero hoy ya están peleados con el gobierno. O sea, hoy los sindicatos más fuertes están peleados con el gobierno y además tienen una imagen muy negativa dentro de la sociedad. Después los piqueteros fueron, los piqueteros eran personas a partir de la crisis, grupos que salían a cortar calles porque querían empleo, queremos trabajo. Y la estrategia del gobierno kirchnerista siempre fue no criminalizar la protesta social, es decir, dejémoslos en las calles. Y bueno, bánquensela. Hoy de vuelta, incluso eso está cambiando. O sea, ahora ya la política es, bueno, hey, todos tienen derecho a transitar. Sí, bueno, 10 años después, ahora todos tienen derecho a transitar. Entonces, incluso eso está cambiando. Y después, bueno, los grupos de interés son los sindicatos, los sectores industriales. Hoy hay un discurso de industrialización. Esto no existe en el mundo. Digo, es algo de los años 50. Estados Unidos creció gracias a la industrialización, pero hace 1000 años, ¿sí? La economía hoy desarrollada, claro. La economía desarrollada hoy es servicios, digo. Pero no, los servicios son muy volátiles, dice la presidenta, hay que industrializar. ¿Y para eso qué hay que hacer? Matar al campo, que es el que genera dólares, ¿sí? Y subsidiar con eso los sectores improductivos que quieren una economía cerrada. Entonces los industriales y los empresarios argentinos que quieren una economía cerrada son grupos de interés y están constantemente en diálogo con todos. Los candidatos fueron muy amigos de Cristina y ahora, como ya saben que el barco, ¿viste?, está tambaleando, ya se están saltando otros barcos. Y eso es algo que uno ve constantemente, uno está viendo en este momento. Cómo esos que apoyaban en un momento ahora ya están apoyando a otro candidato. Las preguntas de Twitter. Pedro te pregunta, ¿estás a favor de una dolarización completa de la economía argentina? No estoy a favor de la dolarización porque no creo en el dólar en el largo plazo. Pero sí estoy a favor de una... Lo que pasa es que el problema es más de fondo, pero sí estaría a favor de una dolarización flexible, que es algo que plantean otros grandes economistas como Nicolás Kachanowski y Adrián Rabier. Hay un paper muy bueno que dice, hagamos una dolarización flexible, es decir, dolaricemos ahora, todos tienen dólares, pero en unos años
free banking, bueno, no sé, free banking, hasta ahí no lleguemos, pero bueno, en unos años libertad de elección de la moneda. Y cada uno, por ahí en Brasil la gente dice, che, a mí no me sirve tanto el dólar, elijamos el real. Y en Chile, en la frontera con Chile, algunos digan, bueno, mejor el peso chileno. Eso estaría bien. Atacarías el problema de la inflación, la terminarías por completo, generarías mucha confianza, pero ahí, ojo, porque cuando hay confianza en un país, hay confianza en la deuda del gobierno. Entonces el gobierno va a tener acceso al mercado de capitales. Entonces vamos a tener una dolarización flexible, buenísimo, sistema monetario perfecto. Pero después, ¿qué pasa? El gobierno quiebra y otra vez los pedacitos los recogemos nosotros. Entonces la verdad que el problema siempre es fiscal, es cómo hacer para que el Leviatán tenga las manos atadas. Otra pregunta de Twitter, Chustante, de nuevo te pregunta, si conoces el sector agrícola, ¿cómo lo ves allí ahora y en el futuro? ¿Y qué opinas del sector agrícola europeo y de sus subvenciones? El sector agrícola argentino es un sector que es de lo más productivo, pero claramente está castigado por la política del gobierno. Una vez que hicieron la devaluación, empezaron a cobrarle retenciones, o sea, impuestos a las exportaciones a ciertos productos del agro, digamos. Entonces, yo creo haber estudiado que los impuestos tenían que ser parejos, ¿no? O sea, un impuesto, todos los tienen que pagar. No que vos pagás este impuesto y vos pagás otro o vos no lo pagas. Entonces, eso ya es algo, digamos, arbitrario. Entonces, es castigado, por esto que les decía, quieren industrializar. Entonces, hay que sacarle al que produce. El control de cambios también va contra el agro. Lo que tiene de bueno el agro argentino es que los precios internacionales siguen siendo altísimos. Entonces, digamos, incluso con eso pueden superar estos obstáculos. Y la política de subsidio al agro europeo, como cualquier política de subsidio, no me parece razonable. Creo que el sector privado y la economía es suficientemente capaz de decir dónde es más eficiente producir y eso genera ganancias para todos. Y además tengo entendido que el sector agrícola, en términos de la creación de empleo en Europa, es mínimo. Entonces se gastan millones del programa que más gasta de Europa en un sector que no tiene realmente importancia. ¿Alguna pregunta más? Sí. Tú mencionaste que el precio de las hojas había subido un porcentaje bárbaro y asimismo mencionaste 2 o 3 productos más, pero ¿qué peso relativo tienen en la economía argentina? Porque, de nuevo, Ecuador tiene petróleo y tiene bastante y tiene un porcentaje importantísimo, entonces el precio se disparó y nos jaló, pero no sé peso más. La soja, el poroto, por ahí el porcentaje es pequeño, ¿sí? Pero si vos tenés en cuenta lo que se llama manufactura de origen agropecuario, es decir, soja pero procesada, más producto primario, es el 40% de las exportaciones. Entonces, digamos, es importante a nivel de exportación y por ende es importante para la economía. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Iván, por tu conferencia. Bueno, gracias por como siempre, a todos los que pasamos les regalamos un libro. Yo a los que vienen a hablar de inflación o de sufrir la inflación les regalo el libro de Lincoln, por ser uno de los primeros inflacionistas de la era moderna. Muy bien. Gracias, no sabía. Bueno, muchas gracias, Iván, y muchas gracias por tu conferencia y a ver cuándo volvemos a estar por aquí. Ojalá que sea pronto. Gracias.